Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco de la carrera de Ingeniería Electrónica y hoy vamos a dar una exposición relacionada al tema 2, clasificación de los tipos de lenguajes de programación de la materia de programación estructurada, dirigida por el docente Manuel Antonio Arenas Méndez. Los integrantes de nuestro equipo son Hernández Sosa Nayeli Caridad, Escobar Dávila Gustavo, Martínez Jiménez Eduardo, Mesa Hernández Julio César y Morales Antonio Jonathan. Los temas que veremos a continuación son los siguientes: clasificación de los lenguajes de programación estructurada, lenguajes de programación orientados a objetos, lenguajes de programación de descripción de hardware, sistemas numéricos, lenguaje de LabVIEW y el lenguaje ladder para PLC. Introducción al tema. En esta exposición hablaremos acerca de los múltiples de tipos de lenguajes de programación, haciendo hincapié en los lenguajes más importantes tanto en la actualidad como los que fueron pilar fundamental para el desarrollo de otros que hoy por hoy muchos de nosotros conocemos. Competencia número 1. Conoce la importancia y la clasificación de los lenguajes de programación, dando realce a la programación de alto nivel. Tema 2. Clasificación de los tipos de lenguajes de programación. Los objetivos son dar a conocer los lenguajes de programación más importantes en la actualidad y en la electrónica, analizar los lenguajes y sus propósitos principales, así como sus aplicaciones en el campo de la electrónica. Lenguajes de programación estructurada. Es un paradigma de programación basado en utilizar funciones o subrutinas y únicamente tres estructuras de control. Todo programa se basa en un algoritmo y puede representarse mediante un esquema lógico. Surgió por la creciente complejidad de los programas computarizados. Este paradigma de programación utiliza tres estructuras de control. Como pueden ver, son secuencia, selección e iteración. Algunas de las ventajas de la programación estructurada son: los programas son más fáciles de entender, pueden ser leídos de forma secuencial y no hay necesidad de tener que rastrear saltos de líneas dentro de los bloques de códigos para intentar entender la lógica interna. Esto significa que son más fáciles, a diferencia de los lenguajes como lo son la programación orientada a objetos. Este tipo de estructura hace que sean más fáciles de entender su interpretación dentro del código. La estructura es más clara, puesto que las sentencias están más ligadas o relacionadas entre sí. Esta característica en especial de la programación estructurada es que los elementos están formados de arriba hacia abajo, siendo que la estructura principal se encuentra dentro de bloques de manera secuencial. Se optimiza el esfuerzo en las fases de pruebas y depuración. Al ser más fácil, se optimiza el tiempo en la que se desarrolla cierto programa o aplicación de componente electrónico. Se reducen los costes de mantenimiento, ya que al ser un programa, un tipo de lenguaje de programación es más fácil de arreglar. Esta es una estructura secuencial, un ejemplo de una estructura secuencial. Como podremos ver, los tipos de lenguajes de programación estructurada se basan más que nada en algoritmos para su representación gráfica. Como podrán ver en este diagrama de flujo, va por ciertos bloques hasta llegar de un inicio a un fin. Como podrán ver, podemos calcular el volumen de un cilindro
donde debemos insertar ciertos datos, que en este caso pi es una constante, que es el equivalente a 3.1416, y si nosotros insertamos un radio, que podría ser de 5, entonces el área de una de las caras del cilindro es igual a la constante pi que dejamos al principio por el valor del radio elevado al cuadrado. Una vez hecha esta operación, procedemos a multiplicar el área del círculo por la altura del cilindro y así nos arrojará un resultado. Lenguajes de programación orientado a objetos. Es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener los resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. La programación orientada a objetos fue una revolución en los años 80, aportando una nueva visión del mundo de la programación al aportar un enfoque distinto a los lenguajes tradicionales, imperativos y procedurales. La programación orientada a objetos introdujo una nueva forma de organizar el código de un programa agrupándolo por objetos, que en sí son elementos individuales que contienen funciones e información. Como vimos anteriormente, los lenguajes de tipo programación estructurada se basan en una estructura fija, ya que el código se puede implementar incluso en una sola página, mientras que los lenguajes de programación orientada a objetos crean librerías por cada objeto, y su característica especial es que estos objetos cuentan con dos elementos clave para su implementación, que son los datos de entrada y su funcionalidad. ¿Y qué es la programación orientada a objetos? Como hemos mencionado, cada tipo de lenguaje de programación se le llama paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Este organiza las funciones en entidades llamadas objetos. Los objetos se crean a partir de una plantilla llamada clase. Cada objeto es una instancia de su clase. Como podrán ver, cuando se crea una clase, esta crea a su vez una instancia, que es denominada como objetos. Los objetos tienen datos que se le conocen como atributos y funcionalidades que también se le conocen como métodos. En este caso, como podrán ver, hay un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una página web de compras y nuestro objeto, que podría ser llamado usuario 1, cuenta con dos elementos, los atributos y los métodos. Unos atributos serían, de ejemplo, los nombres, apellidos, correo, contraseña y si es premium o no de este mismo objeto, que sería el usuario 1. Mientras que los métodos, que son las funcionalidades de este objeto de nuestro usuario, son editar perfil, iniciar sesión, cambiar de contraseña o pasar a premium. En una aplicación los objetos están separados pero se comunican entre ellos. Esto significa que, por así decirlo, en una página como lo es la página oficial del tecnológico, que podría ser tanto Claroline como Moodle, en la que los usuarios se comunican con los profesores a través de ser un objeto, en este caso serían un usuario como alumno o maestro. Algunos de los lenguajes de programación de este paradigma son el lenguaje C, Python, JavaScript y Java, por mencionar algunos. Historia de la programación orientada a objetos. En 1966 se crea Simula. En 1970 Smalltalk Languages, y en esa misma década se crea el lenguaje C++. En 1980, por parte de la compañía de Apple, se crea Objective-C.
y en esa misma década de 1980 a 1990 se crea un lenguaje de programación orientada a objetos llamado Eiffel. Y en 1990, siendo uno de los últimos hallazgos de este tipo de programación, se crea el lenguaje de programación orientado a objetos Java. 1967. La programación orientada a objetos surge en Noruega en 1967 con un lenguaje llamado Simula 67. Este introdujo por primera vez los conceptos de clases, corrutinas y subclases, siendo el denominado el primer lenguaje de programación orientada a objetos. En los años de 1970 se crea el lenguaje de programación Smalltalk, que dio respuesta al problema anterior con los proyectos de Simula. Este se reconoce como el primer lenguaje de programación orientada a objetos puro, ya que únicamente cuenta con clases y objetos como los conocemos en la actualidad. En 1980, Jan Stroustrup amplió el lenguaje C para crear el lenguaje de programación C++, que soporta programación orientada a objetos. Es en esta misma década que se desarrolla otros lenguajes orientados a objetos como lo son Objective-C, Ada y Pascal, entre algunos otros. Al ser un lenguaje de programación tan eficaz el lenguaje C y al denotar la alta funcionalidad de los lenguajes de programación orientados a objetos, fue que se introdujo este mismo lenguaje. En 1996 surge un desarrollo llamado Java, extensión del lenguaje de programación C++, con el objetivo de facilitar la adaptación del mismo a otros usos diferentes a los originales sin la necesidad de modificar el código ya existente. Algunos de estos lenguajes, como mencionamos con anterioridad, están basados en programación orientada a objetos y son los más utilizados en la actualidad, siendo C++ y Python algunos de los más populares. El lenguaje C, C++, diseñado a mediados de los años 1980 por el danés Stroustrup, su intención fue la de extender, que en su momento tuvo mucho éxito, para que tuviese los mecanismos necesarios para manipular objetos. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos diseñado específicamente para permitir a los desarrolladores permitir una plataforma de continuidad. Python es un lenguaje de programación de propósito general, muy poderoso y flexible, a la vez que es sencillo y fácil de aprender. Es un lenguaje de alto nivel que permite procesar fácilmente todo tipo de estructuras de datos, tanto numéricos como de texto. PHP es un lenguaje de código abierto, muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Normalmente utilizado en la creación de sitios web. Y Ruby, un lenguaje de programación muy dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y productividad. Su elegante sintaxis se siente natural al leerla y fácil al escribirla. Algunas de las ventajas de la programación orientada a objetos son la modificabilidad. En la programación orientada a objetos es sencillo añadir, modificar o eliminar nuevos objetos o funciones que nos permiten actualizar programas fácilmente. Gestión de errores. Cuando se trabaja con un lenguaje de programación orientado a objetos, se sabe exactamente dónde mirar cuando se produce un error y la ventaja de trabajo modular de este tipo de lenguajes. Algunas de las otras características en especial son las herencias, crear una clase única y compartir muchas de sus propiedades con múltiples subclases, lo que permite ahorrar mucho trabajo. Y es más fácil de trabajar en grupo gracias al encapsulamiento que permite minimizar la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan en un mismo objeto.
Algunos de los elementos de este tipo de programación son atributos o propiedades. Cada objeto dispone de una serie de atributos que definen sus características individuales y le permiten diferenciarse de otros, apariencia, estado, etc. Método. Es una subrutina que puede pertenecer a una clase u objeto y son una serie de sentencias para llevar a cabo una acción. Clase, las cuales son pilar fundamental de este tipo de programación y representan un conjunto de variables y métodos para operar datos. Objeto, es más fácil de trabajar en grupo gracias al encapsulamiento que permite minimizar la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan en un mismo objeto. Lenguajes de programación de descripción de hardware, sistemas numéricos. Los lenguajes de descripción de hardware HDLS son utilizados para describir la arquitectura y comportamiento de un sistema electrónico, los cuales fueron desarrollados para trabajar con diseños complejos. Estos lenguajes fueron desarrollados para hacer frente a la creciente complejidad de los diseños. Los HDLS más utilizados son VHDL, Verilog y Abel. ¿Para qué sirve VHDL? Este nos permite modelar sistemas digitales a partir de los modelos que se encuentran en las imágenes, ya sea simular para comprobar que la funcionalidad sea la deseada o sintetizar creando un circuito que funcione como el modelo. Estos lenguajes se parecen mucho a otros lenguajes de programación tales como C o Java. En sí cuentan con muchas características importantes que los hacen de gran relevancia en el campo industrial. Ventajas de los HDLS. Una metodología de diseño que utiliza un HDL posee varias ventajas sobre la metodología tradicional de diseño a nivel compuerta. Algunas de las ventajas más destacadas se enlistan a continuación. Es posible verificar el funcionamiento del sistema dentro del proceso de diseño sin necesidad de implementar el circuito. Las simulaciones del diseño antes de este se ha implementado mediante compuertas permiten aprobar la arquitectura del sistema para tomar decisiones en cuanto a cambios en el diseño. Esta metodología elimina el antiguo método de días de diseño mediante compuertas, reduce el tiempo de diseño y la cantidad de errores producidos en el armado del circuito. Una descripción realizada en un HDL es más fácil de leer y comprender que los circuitos esquemáticos. Lenguaje G LabVIEW. Lenguaje G es el nombre que se le da habitualmente al lenguaje de programación más usado en el control numérico, CNC, el cual posee múltiples implementaciones, es usado principalmente en automatización, forma parte de la ingeniería asistida por la computadora. El lenguaje G en ocasiones es llamado como G-code. Ventajas de la programación en G. Programación gráfica intuitiva. El código G suele ser más fácil de entender para los ingenieros y científicos porque está familiarizado con la visualización e incluso con el modelado esquemático. Herramientas de depuración interactividad. Debido a que el código G gráfico de LabVIEW es fácil de comprender, las tareas de programación más comunes como la depuración también se vuelven más intuitivas. Combinación con otros lenguajes. Si bien el código G proporciona una excelente representación de paralelismos y elimina el requisito de que los desarrolladores comprendan y administren la memoria de la computadora. Aquí se muestran la interfaz de lo que es el lenguaje G. Lenguaje ladder para PLC. La programación en ladder es sin duda la programación de autómatas programables más extendidas, incluidos los PLC Siemens. Para empezar a programar un PLC necesitamos conocer bajo qué ambiente de programación lo haremos.
Normalmente ese ambiente de programación es gráfico y se le conoce con el nombre de lenguaje de escalera, pero su título oficial es diagrama en contactos. Características del ladder. Las instrucciones de entrada son introducidas a la izquierda, mientras que las instrucciones de salida estarán situadas a la derecha. Los carriles de alimentación son las líneas de suministro de energía L1 o L2 para los circuitos de corriente alterna y 24 volts y tierra para los circuitos. La mayoría de los PLC permite más de una salida por cada renglón. El procesador, también conocido como controlador, explora peldaños de la escalera de arriba a abajo y de izquierda a derecha. En conclusión, la múltiple variedad de los lenguajes de programación o paradigmas, como se les conoce, es importante dentro del campo en el cual nosotros estemos laborando, y cada una tiene su importancia en algunos y en diferentes campos al resto. Por ejemplo, para el diseño de una página web, lo más común es usar la programación estructurada o la programación orientada a objetos. En cambio, dentro de un campo industrial y/o de automatización, lo más común son los lenguajes ladder de PLC o lenguaje G de LabVIEW. Eso es todo, agradecemos mucho su atención.